Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este martes técnico de ATEAN, en el que Trox España es la firma encargada de la presentación. Yo soy la responsable de marketing de Trox España, simplemente abro la sesión, que sepáis que la sesión va a ser grabada. Deciros o indicaros que para no interrumpir el ritmo de la sesión, lo que haremos es, o lo que debéis, os solicitamos que hagáis, es que remitáis las preguntas a través del chat y que por favor la mandéis a los panelistas, ¿vale? Porque Juan Carlos será quien al final de la intervención de Roberto, tratando de agrupar las preguntas que hayáis realizado, podamos dar respuesta a las mismas, ¿vale? Yo, sin más, doy paso ya a Juan Carlos para que presente la jornada. Muchas gracias a todos por vuestro interés y por vuestra participación. Un saludo. Pues muchas gracias, Yolanda, por hacer de presentadora. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer martes técnico que vamos a hacer con este formato digital que nos obliga a las circunstancias, pero bueno, yo creo que a lo mejor que es interesante que en función de los resultados que vayamos viendo, pues podamos repetirlo, porque algunos me comentaban que, bueno, a veces puede ser más cómodo para todos que se puedan hacer sesiones de estas sin necesidad de acudir físicamente. Pues claro, los que están en Sevilla todavía, pero los que están fuera, pues hay que pensar también en ello. Bueno, iremos recapacitando sobre esto. De momento, estamos como estamos y haremos sesiones de estas. Veréis, sobre el tema de hoy, de difusión, pues todos sabemos la historia de a la hora de calcular los elementos terminales, recurríamos a esas magníficas tablas de selección, gráficos y demás que los distintos fabricantes, y Trox era para mí el que tenía una información más clara, más completa, y éramos capaces de, entrando en esos gráficos, pues seleccionar un elemento terminal. Pero claro, llegó un momento en que no todo eran locales de 10 por 10, de 15 por 15 o rectangulares y sencillos, sino que empezábamos con altura aquí de 5 metros, aquí un ancho de 3, aquí una pequeña esquina, etcétera, etcétera, y se nos complicaba. Y eso no venía en esos gráficos, no venía en esas tablas. Entonces, claro, decía, bueno, ¿y cómo podemos calcular, cómo podemos dimensionar esos equipos en esos casos? Claro, decía, porque como todos sabemos, el aire hay que llevarlo en cantidad, calidad, velocidad, a cada sitio del espacio acondicionado. Y puesto a decir, bueno, pues ya que no puedo con las tablas, lo voy a hacer teóricamente. Y claro, te enfrentabas a unos churros que hace falta un ancho de 1 a 1 para saber lo que son las ecuaciones del amigo Navier Stokes, que de los amigos Navier Stokes, que son muy complicadas, ecuaciones diferenciales, con varias incógnitas, con varias dimensiones, prácticamente imposible. Al final teníamos que recurrir a la experiencia, al dedito para arriba, o finalmente, con las herramientas que disponemos, a las simulaciones. Y aquí es donde entra esta herramienta potente, que son estas herramientas que son los CFDs, los Computation Fluid Dynamics, que no son más que simulaciones dinámicas de esos casos raros, que ya son la mayoría de ellos, y que pues Trox ya dispone de la misma para hacer ese tipo de ejercicio. Sin más, vamos a escuchar la presentación que nos va a hacer Roberto Rodríguez, al que presento y tenéis por aquí, tenéis ahí en la oficina de Trox. Le preguntaba hace un rato que qué tiempo llevaba. Lleva 20 años, prácticamente desde que se fundó la casa. Es decir, es ya como el palo de la bandera.
sabe de esto y además experto en varias de las materias que toca Trox. Ha venido varias veces a vernos a Andalucía y yo sin más pues dejo a Roberto que nos deleite con sus explicaciones durante 3/4 de hora o así y luego pues con vuestras preguntas yo pasaré a hacérselas resumiendo, como decía Yolanda, los distintos temas que me vayáis planteando. Sin más, Roberto, todo tuyo, ¿vale? Pues muchas gracias, Juan Carlos. Como bien comentas, pues ya son bastantes años y la verdad es que, bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos los asistentes por estar a estas horas, que sé que no es fácil, sé que son tiempos complicados, que a todos nos gustaría, y a mí el primero, estar ahí en Sevilla o en Málaga asistiendo o impartiendo esta charla físicamente, porque la verdad que siempre es un placer ir a Sevilla o a Málaga, pero bueno, pues las circunstancias nos impiden hacerlo y hay que hacerlo pues vía online, ¿no? Que bueno, también está bien porque esto aprovechamos o nos sirve para que la gente también se conecte desde sus casas, ¿no? Y que incremente el aforo de este tipo de cursos. Bien, la charla de hoy, como comentaba Juan Carlos, viene dada a que antiguamente, pues evidentemente pues, teníamos unas pruebas de selección, teníamos unos gráficos, teníamos abacos, ecuaciones muy complicadas que al fin y al cabo se corroboraban en laboratorio con múltiples experimentos. Y ahora, pues hay herramientas, pues como todos estamos en el siglo XXI y gracias a la computación tenemos ordenadores más potentes, microprocesadores que nos ayudan sobre todo a simular casos que físicamente son complicados, pero sin embargo computacionalmente son mucho más fáciles de hacer. Y en este caso vamos a hablar un poco de la dinámica de fluidos y cómo aplicarla al ámbito de la climatización, a la distribución de aire, fundamentalmente. En estos tiempos que corren se está utilizando mucho la computación, la dinámica de fluidos, sobre todo para el I+D, selección de elementos terminales, así como la replicación de casos reales, cómo seleccionar los elementos terminales adecuados para cada caso. Luego lo vais a ver, ¿vale? Entonces, objetivos. Primero os voy a describir los parámetros de confort. Muy rápido, yo creo que muchos de vosotros, o prácticamente la totalidad, sabéis cuáles son los parámetros de confort, pero antes de meternos en la simulación CFD, voy a pasar muy rápido lo que son los parámetros de confort. Os voy a describir los métodos de distribución de aire posibles y luego la simulación dinámica de fluidos CFD. Bien, ¿por qué es tan importante simular bien los edificios, la selección de los elementos terminales de aire? Porque el 90% del tiempo lo pasamos en espacios interiores las personas y el 10% en exteriores, con lo cual hay que cuidar bastante cómo vamos a estar, qué confort vamos a tener dentro de los espacios interiores. Bien, ¿qué es un sistema óptimo? Pues un sistema óptimo es aquel que podemos garantizar calidad interior, que es todos los parámetros que veis a la derecha, con eficiencia energética, con sostenibilidad, que son los que veis en la parte de la izquierda. La parte de la derecha, pues, ¿qué implica la calidad interior? Pues evidentemente un control de temperatura y humedad, importantísimo, baja presión sonora, la calidad audible, adecuada ventilación. Ahora durante el COVID hemos dado varios webinars. Uno de ellos era pues, las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. Entre otros es incrementar la ventilación, la tasa de ventilación, importantísimo, la selección de unidades, de las unidades de tratamiento de aire y su posible adecuación ante crisis sanitarias. Correcto. Otro elemento súper importante para la higiene. Reducida velocidad del aire. Aquí vamos a entrar con las unidades terminales y con el CFD. Que sea higiénico y siempre con la máxima eficiencia energética, fácil mantenimiento, fiable y estético. Esto es un sistema óptimo. Bien, y confort. ¿Qué parámetros de confort vamos a querer mantener dentro del edificio? Pues temperatura ambiente, el gradiente de temperatura, que la diferencia de temperatura entre cabeza y pies no sea muy elevado,
Vamos a querer garantizar una simetría de temperaturas uniforme, que si utilizamos temperaturas, paneles radiantes, techo frío, suelo radiante, que la diferencia de temperatura entre la temperatura operativa y la temperatura radiante no sea muy elevada para no tener disconfort, velocidad de aire en la zona interior, que estará directamente ligado a la temperatura ambiente en función de las ecuaciones que dice Rite, según sea impulsión por mezcla de aire o impulsión por tipo de desplazamiento. Índice de turbulencia, pues que esté entre el 40 y 60%. Humedad relativa. La humedad relativa es bastante importante también en el interior. Nivel de contaminación, que el aire esté correctamente filtrado, el aire de ventilación y el nivel sonoro. Estos son los parámetros de confort interiores que hay que mantener. Y luego, pues hay una norma también de calidad ambiental, que ahí la tenéis en la parte de la derecha, que es, según el RITE, también hay que revisar anualmente unos parámetros, con lo cual, temperatura, humedad relativa, dióxido de carbono, monóxido de carbono, partículas en suspensión, bacterias y hongos en suspensión, son varios matices que también se nos tiene que venir a la cabeza, ¿no? No siempre temperatura, humedad relativa ya entran en juego mucho más durante esta crisis del coronavirus, otros factores que antes pasaban un poquito más por encima, ¿no? Que es la cantidad de partículas, de contaminantes que hay en el ambiente, con lo cual la filtración. Bien, temperatura. ¿Qué queremos mantener? Pues evidentemente en verano pues una temperatura entre el 23 y 25 grados centígrados, en invierno entre 21 y 23. Y la humedad relativa, siempre que esté en parámetros pues entre 45 y 60 en verano y entre 40 y 50 en invierno. Bien. Esto está sacado de RITE, evidentemente, del Real Decreto 1027 de 2007. Luego hay que tener muy en cuenta, si nos vamos a normas como la N7730 y la 16798, que en función de la tasa metabólica de la actividad que estemos desarrollando, tanto en invierno como en verano, vamos a poder variar la temperatura. Por ejemplo, no es igual estar en una oficina con una actividad sedentaria que estar en un comercio, en una guardería o en unos grandes almacenes andando, ¿no? Realmente los vatios metro cuadrado que estamos emitiendo al ambiente, nuestra actividad metabólica será mucho menor si estamos en una oficina, será mucho mayor si estamos haciendo un ejercicio físico más intenso. Si estamos haciendo un ejercicio físico más intenso, evidentemente nuestro cuerpo va a demandar una temperatura operativa menor que la que vamos a estar con confort, con una actividad metabólica más baja, con lo cual, por eso hay un rango entre 23, 25, 21, 23, dependiendo tu actividad metabólica y tu índice de vestimenta, el CLO. Eso también incluía. Humedad, muy importante. Si hablamos con arquitectos, si hablamos con constructores, nos van a decir, cuanto más seco es mejor el edificio. ¿Por qué? Porque lo protege. Previene la formación de mohos. Cuanto más seco es, no va a haber corrosión, no va a haber moho, no va a haber bacterias, no se va a corroer la madera ni se va a oxidar el acero, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a la higiene, que nos van a decir por lo menos el 30%. O sea, habéis visto que, por ejemplo, una crisis sanitaria como esta nos está diciendo que la humedad relativa la mantengamos siempre por encima del 30%. ¿Por qué? Porque previene problemas de salud. Por ejemplo, ahí veis un gráfico en el cual en la zona óptima entre el 40 y 60% de humedad relativa no proliferan ningún microorganismo, ni bacterias, ni hongos, ni infecciones respiratorias, etc. Humedades relativas bajas, lo que están haciendo es que proliferan más rápidamente los microorganismos. Si nos vamos a humedades relativas muy altas, pueden aparecer otros, pues tipo hongos, mohos, bacterias, etc. Con lo cual, vamos a intentar mantener la humedad relativa entre el 40 y 60% y mínimo el 30% en el interior. Ventilación, otro de los aspectos fundamentales. Hay que intentar adecuarnos a la calidad interior que tengamos en nuestro edificio. Suele ser IDA2, que es el aire de buena calidad, pues en oficinas, residencias, salas de lectura, bibliotecas, museos, aulas, etc.
Si se puede ampliar, mejor que mejor. Si se puede ampliar ese ratio, que suele estar fijado con 12,5 litros por segundo por persona, y podemos llegar a 20, por ejemplo, en esta crisis sanitaria, que nos están diciendo que cojamos 100% aire exterior, que paremos recuperadores y que aumentemos la tasa de ventilación, pues mejor que mejor. Además, calidad del interior o ventilación es igual que satisfacción, salud y productividad. Cuanto mayor ventilación, mejor. Filtración, muy importante. Os pongo este gráfico porque siempre hemos tenido mucha conciencia de la reducción de emisiones al ambiente, la calidad de aire del exterior, protocolos anticontaminación en las grandes ciudades, etcétera. Pero parece que no teníamos tanta conciencia en la calidad de aire interior, la cantidad de partículas, la cantidad de contaminantes que tenemos dentro. Una de las funciones de una instalación de climatización es el confort, pero la otra es la seguridad. Lo que queremos es mantener unos parámetros y reducir los contaminantes interiores. Y ahí que la filtración es súper importante. Ahí tenéis dos ejemplos de ciudades, por ejemplo, Berlín, que suele tener una concentración de partículas de 25 microgramos metro cúbico en el exterior de partículas PM10. Sin embargo, si te vas a ciudades asiáticas, ciudades indias como la Delhi, como Nueva Delhi, podemos llegar a 200 microgramos metro cúbico que esté en el exterior. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Filtrar ese aire que es el que vamos a respirar en el interior. Aparte que vamos a utilizar la dinámica de fluidos computacional para ver cómo se distribuye el aire interior, es muy importante que todo este aire interior que vamos a distribuir de método óptimo dentro del ambiente, que esté correctamente ventilado, correctamente filtrado. Con lo cual, ¿qué vamos a tener? Diferentes filtros. ¿Qué queremos filtrar? Las partículas PM10, PM2,5 y PM1. Ahí tenéis un gráfico en la parte derecha en la cual se muestra cuál es el tamaño de partículas que entra a las diferentes partes del cuerpo. A la nariz y la garganta entran partículas entre 5 y 10 micras. A la tráquea llegan entre 3 y 5, a los conductos bronquiales entre 2 y 3, a los bronquiolos entre 1 y 2 micras y los alvéolos pulmonares entre 0,1 y 1 micra. Si entra alguna partícula contaminante, por ejemplo, el coronavirus está en alrededor de una partícula de 0,1 micra, ahí es el tamaño del coronavirus, que siempre se propaga, se coge como alojamiento partículas mayores tipo PM10, que son las partículas que se producen al toser, al respirar, al estornudar, pueden penetrar dentro del torrente sanguíneo. En cuanto una partícula contaminante entra hasta los pulmones, hasta los alvéolos pulmonares, de ahí se transforma, pasa a la sangre por medio del intercambio CO2-O2. Y entraría al torrente sanguíneo y se produciría la intoxicación por coronavirus, por ejemplo. Ahí cogeríamos ya el COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Filtrar perfectamente las partículas del exterior. Y para ello cambió la norma. A mí me gusta poner esto porque la verdad es que todavía tenemos en la cabeza la normativa antigua F9, la N779, que M5, M6, F7, F9, que todavía no tenemos en el RITE, que ya en la próxima revisión del RITE ya se van a cambiar y se van a adecuar a la nueva norma, la ISO 17890, que es que lo que está midiendo es la eficacia de filtración del filtro a diferentes tamaños de partícula. PM1 con una retención mayor o igual al 50%, PM2,5, PM10, etc. Y así se clasifican los filtros actualmente. Por ejemplo, un F9 es un ISO EPM1 mayor o igual al 80%. Eso significa que retiene mayor o igual al 80% entre 0,3 y 1 micra. Por ejemplo, F7 es un ISO PM1 mayor o igual al 70%. Y bueno, y así sucesivamente. Que tengamos en mente esta norma y lo importante que es filtrar las partículas. Bien. ¿Y cuál es la función del sistema de climatización? Pues es, bajo diferentes condiciones operativas y siempre
con la máxima eficiencia energética, mantener las condiciones de confort interiores, que son las condiciones que permiten a las personas estar en mejor disposición para realizar un trabajo o actividad. ¿Y qué queremos hacer? Pues primero, garantizar la ventilación, fundamental. Y cuanta más ventilación, mejor. Filtrar ese aire. Queremos eliminar las partículas nocivas, polvo, polen, contaminantes, bacterias, virus, etc. Queremos controlar la temperatura y calidad del aire. Controlándola podemos lograr la eficiencia energética. Y por último, impulsar todo ese aire que tratamos, que ventilamos, que filtramos, que adecuamos en función de la ocupación, de la no ocupación, etcétera, impulsarlo con reducida corriente de aire y mínimo nivel sonoro. En esta parte del pastel es el que estamos en este webinar de hoy. No estamos en otro, ¿vale? Podríamos hacer un webinar de filtración, otro de control de caudal de aire variable, otro de unidad de tratamiento de aire, otro de UTAs higiénicas, múltiples. Hoy estamos en cómo impulsar ese aire, ¿vale? Otro de difusión de aire, que sería mucho más técnico. El de hoy es simplemente cómo el sistema CFD, la dinámica de fluidos computacional, nos puede ayudar a seleccionar las unidades terminales de aire para impulsar todo este aire que estamos tratando, que estamos ventilando, que estamos filtrando, que lo estamos adecuando en la UTA, que lo estamos pasando con los conductos, que lo estamos llevando en su seguridad a través de las compuertas cortafuegos, que lo estamos regulando en función de la demanda, en función de las sondas de CO2, en la función de sondas de temperatura ambiente que tenemos en sala con los reguladores VAV, VAC, y que luego llevamos hasta la unidad terminal y lo impulsamos al aire, pues bien, ahí estamos. ¿Dónde queremos mantener estos criterios de confort interior? Pues en los que dice RITE, a 1 metro de las paredes interiores, a medio metro de las paredes interiores y a 10 centímetros del suelo, 1,70 personas de pie, 1,20 personas sentadas. ¿Y cuáles son los sistemas de climatización que tenemos? Pues los que me hayáis escuchado en diferentes charlas, pues ya habréis visto esta diapositiva. Acción directa, sistemas todo agua, sistemas pasivos, sistemas aire-agua, vigas frías activa, inductores, o sistemas todo aire, caudal de aire constante o volumen de aire variable, sistemas VAV. Y las formas de difundir todo este aire que estamos tratando, que estamos filtrando, que estamos manteniendo o llevándolo a las condiciones interiores son mezcla de aire, desplazamiento o flujo laminar. Por mezcla de aire es un sistema de alta velocidad de impulsión, no de impulsión de aire por la unidad terminal. Son unidades terminales que la velocidad efectiva de impulsión será desde 3 metros por segundo de una rejilla hasta 20 metros por segundo que podemos llegar por una tobera. No vamos a estratificar. Lo que queremos es lograr una mezcla efectiva de aire. Queremos tratar todo el volumen homogéneo donde introducimos el aire de impulsión. Unidades con mucha inducción de aire. Queremos mover gran cantidad de aire respecto al aire impulsando. Y lo que queremos, evidentemente, son sistemas con los cuales logramos una muy buena calidad de aire interior. Desplazamiento, pues lo que tenemos es, al contrario que los sistemas de mezcla de aire, baja velocidad de impulsión. Son unidades que normalmente se sitúan en la zona baja, en la zona de suelo, pared, y la diferencia de temperatura impulsión-sala es menor que el sistema de mezcla de aire, que nos iremos a delta T de 10, normalmente 10 grados, entre impulsión y ambiente. En desplazamiento, ¿qué estaremos? Pues entre 4 y 6 grados. Queremos estratificar. Aquí sí que queremos tratar la zona ocupada y lo que pase por encima de ella nos da igual, entre comillas. No pasa nada. Baja turbulencia. En sistemas de mezcla estaremos hablando de sistemas de índice de turbulencia entre 40 y 60%. En desplazamiento nos iremos a mucho menores, 20, 30%. Y elevado confort de aire. Desde luego, baja velocidad con un delta T bajo implica directamente confort. Y flujo laminar unidireccional, pues son los típicos que vamos a tener, pues sobre todo en quirófanos.
o en los flujos pistón. Baja velocidad de aire, reducida diferencia de temperatura y sin turbulencia y gran calidad de aire localizada. Quirófanos tipo A. Luego os lo voy a describir. Bien. ¿Dónde se colocan las unidades terminales? Pues en techo, paredes, antepechos, con alta velocidad de impulsión. Y estas 3 gráficas que veis ahí son las típicas de impulsión por mezcla de aire. Temperatura homogénea, desde 0 hasta 3 metros en toda la zona de ocupación. Velocidad de aire homogénea en toda la zona de ocupación. Y la concentración de contaminantes se mantiene homogénea. Lo limpiamos en todo el ambiente. Metemos aire muy limpio, se va ensuciando y vamos diluyendo los contaminantes en todo el ambiente. Y habrá que seleccionar la unidad terminal en función de qué parámetros. Pues evidentemente haremos nuestro estudio de cargas, sacaremos una potencia sensible interior y en función de la potencia sensible interior calcularemos un caudal de aire a impulsar. En función del caudal de aire, como antes decía Juan Carlos, diremos, ¿qué tenemos? Pues un rectángulo de 10 por 5, pues diremos, ¿cuántas unidades terminales podemos poner aquí? 6 unidades. Pues caudal total que nos sale entre 6, pues tendremos el caudal de aire a impulsar por cada unidad terminal. La temperatura e impulsión del aire dependerá del sistema elegido, por mezcla de aire, por desplazamiento, unidireccional. La temperatura ambiente, pues en función de los requerimientos del proyecto. La altura de impulsión depende del proyecto también. El alcance, pues en función de las unidades terminales que hayamos seleccionado. La velocidad residual a mantener en zona de ocupación, pues lo dice el RITE, depende de la temperatura de diseño interior. Normalmente entre 0,15, 0,18, 0,19 metros por segundo. Ese es el rango de velocidades a mantener en la zona ocupada. Y la presión sonora, y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el caudal de aire de impulsión. En función de la carga sensible del local que nos dará nuestro estudio de cargas, lo que haremos es caudal de impulsión es la carga sensible interior dividido entre el peso específico por el calor específico del aire. Dependerá de la altura que estemos en cada región, por el delta T elegido para el sistema de impulsión de aire. Mezcla de aire, 10. El delta T es 10. Desplazamiento, pues ese delta T lo reduciremos entre 4 y 6 grados. Inductores, pues ese delta T es entre 6 y 7 grados. Con toberas, si impulsamos con toberas, pues ese delta T incluso puede llegar hasta 12-13 grados centígrados, ¿no? Con lo cual, así calcularemos el caudal de aire a impulsar dentro de la sala. Y hay 2 efectos que tienen mucha influencia en las unidades terminales que estemos seleccionando. ¿En dónde afecta mucho el efecto Coanda? El alcance crítico. En las rejas de impulsión, los difusores radiales, los de aros concéntrico y en los difusores lineales. Estos 3 elementos necesitan techo para funcionar. Sin embargo, no tiene mucha influencia en difusores rotacionales y en las toberas. Estos elementos no necesitan de efecto Coanda. Efecto Coanda es, sabéis que es el efecto por el cual una vena de aire se impulsa, se adhiere a una superficie horizontal y permite su propagación, su trayecto desde la impulsión hasta la zona ocupada. Con lo cual, esto lo tenemos que tener en cuenta para seleccionar las unidades terminales. Con techo, pues radiales, lineales, rejillas. Sin techo, rotacionales y toberas. ¿Y cómo seleccionábamos los elementos terminales? Pues antiguamente, o a ver, ahora también, con catálogos técnicos, software de selección, tablas de selección rápida, etc. Con eso podemos hacer un cálculo teórico de un proyecto de las unidades terminales sin tener que recurrir a otro tipo de métodos. ¿Y cómo comprobamos su funcionamiento? Pues lo podemos comprobar de diferentes métodos. Lo podemos comprobar in situ, una vez que hayamos hecho el proyecto, pues le hacemos el commissioning, echamos humo o medimos con diferentes sensores, con los sensores de temperatura, humedad relativa, con el sonómetro, con humo que podemos echar directamente en el proyecto, o
con ensayos de laboratorio o con dinámicas de fluidos CFD. Con estos dos tipos de métodos de comprobación que os indico aquí, podemos prever el funcionamiento, el comportamiento de un chorro de aire sin tener que hacer un proyecto, sin tener que recurrir a mediciones una vez hecho el proyecto. Podemos simular una instalación sin haberla hecho. En este caso, no nos vamos a meter en el laboratorio, aunque ahí veis nuestro laboratorio aerodinámico, nuestro laboratorio de ensayos aerodinámicos. Tenemos tanto en Alemania como en Zaragoza, disponemos de 2 laboratorios. Hoy nos vamos a adentrar en la parte de la izquierda, en los ensayos de dinámica de fluidos CFD. Bien, y ya vamos a empezar las simulaciones. Ahora vamos a entrar elemento terminal por elemento terminal. Empezamos por mezcla de aire y por rejillas de impulsión, por el elemento que lleva en el mercado, pues yo creo que, bueno, es el elemento con el que empezó el grupo Trox. Trox comenzó con la fabricación de rejillas en los años 50, en 1950, con lo cual, imaginaos, es el elemento de impulsión de aire más longevo del mercado y que sigue estando en boga, que se sigue utilizando tanto para impulsión como para retorno de aire. Es un elemento que es el que más ha pervivido en todo este tiempo. ¿Cómo lo seleccionamos? Pues similar a la diapositiva anterior. Por la velocidad de impulsión, caudal de aire, la forma geométrica. No es lo mismo impulsar el aire en una rejilla cuadrada que en una rejilla rectangular. Cuanto más cuadrada es su forma geométrica, mayor alcance logramos. La disposición de las rejillas, y se impulsa junto al techo con efecto Coanda, el alcance se incrementa por raíz de 2, que es 1.42. Con lo cual, ya tenemos que tener en mente, si tenemos una rejilla en la pared y tenemos un efecto Coanda, por 1.42 multiplicaremos su alcance y, por ende, su velocidad por raíz de 2. Si colocamos 2 rejillas una al lado de la otra, pues lo que lograremos también es que ambas venas de aire confluyan en una y aumentemos también el alcance. El alcance también se aumentará en 1.4. Entonces, la diferencia de temperatura e impulsión ambiente también se influenciará mucho de la caída de la vena y el alcance crítico. Y para ello, ¿qué queremos? Pues analizar con dinámica de fluido. ¿Para qué utilizamos la dinámica de fluidos? Pues para predecir principios de comportamiento, para tener un espectro de velocidades y temperaturas y para garantizar el confort y la seguridad de espacio ocupado. Confort en cuanto a temperatura, velocidad, presiones, etcétera, y seguridad en cuanto a dilución de contaminantes y la edad del aire. ¿Qué tenemos que hacer previamente para hacer un ensayo por dinámica de fluidos? Definir los cerramientos, introducir las cargas térmicas puntuales, distribuirlas, introducir la temperatura de impulsión, introducir la temperatura ambiente y definir la velocidad de impulsión de aire. ¿Y qué resultados vamos a obtener? Pues temperaturas, velocidades, presiones estáticas, caminos de partículas, recorridos de partículas y la edad del aire. La edad del aire es muy importante, que es el tiempo de permanencia de una partícula impulsada desde la impulsión hasta la extracción. Con lo cual lo que nos predice es la dilución de los contaminantes, la edad del aire. Luego lo veréis claramente en el análisis del flujo laminar de un quirófano tipo A o un quirófano tipo B. Y hay diferentes tipos de dinámica de fluidos. Yo creo que muchos de vosotros habréis visto informes que hacemos los fabricantes de un ensayo CFD. Un ensayo CFD, una vez que reproducimos una geometría interior, que puede ser 2D o 3D, hacemos un informe. Lo que hacemos es un ensayo por dinámica de fluidos que se puede hacer en diferentes software. ¿Vale? Hay software abiertos, por ejemplo, pues el OpenCFD, o hay software que evidentemente son de pago, son bastante caros y que requieren un equipo computacional con diferentes cores, con diferentes núcleos, con 4, 5, 6 procesadores, que ya son estaciones de trabajo, que son como las que tenemos, por ejemplo, en Trox.
Estas estaciones de trabajo pues ya pueden mover software y geometrías muy complicadas, geometrías pues tipo tridimensionales. Si son geometrías en 2 dimensiones, son imágenes estáticas, que son las que solemos calcular en software. Por ejemplo, nosotros utilizamos el de ANSYS. ANSYS, muchos lo habéis oído, el ANSYS Fluent es el software de dinámica de fluidos computacional más conocido del mundo. Un grupo americano, grupo ANSYS, que no solamente realiza cálculos de dinámica computacional, sino que puede predecir comportamientos pues, de combustión, comportamientos de evacuación de humos, comportamiento al fuego, comportamientos, vamos, no solamente de dinámica de fluidos de aire, sino también de agua, de gases, etc. Con lo cual, en este caso, esto es una pequeña parte de lo que puede hacer una dinámica de fluidos. Aunque todos habréis visto que el CFD está últimamente muy orientado pues, a la aviación, que es cómo se diseñan los aviones, cómo se diseña, como Airbus, por ejemplo, o Boeing puede diseñar las alas de los aviones, o un tren de aterrizaje para que sea completamente dinámico, o cómo se diseña un Fórmula 1, eso es un CFD. Nosotros lo utilizamos para ver hacia dónde va el aire o para diseñar los productos. Muchas veces cuando diseñamos un nuevo producto, un nuevo difusor rotacional, una nueva rejilla, etcétera, lo que utilizamos es el CFD. ¿Para qué? Para reducir la pérdida de carga, para reducir la potencia sonora, para mejorar la eficiencia energética, etcétera. Con lo cual, con ANSYS, que es el software, con ANSYS Fluent, lo que hacemos es predicciones en 2D muy precisas, con lo cual partimos toda esta geometría en 3D en cubos, en cachitos, y estos cachitos, cuanto más puedo partir toda esta geometría en diferentes cubitos, en cubos muy, muy pequeños, tendremos mucha mayor resolución del resultado de temperaturas, velocidades, del ensayo de dinámica de fluidos. Y luego tenemos otro software, que es el que estamos utilizando últimamente bastante, que es el que veis aquí en la imagen. Esta imagen en 3D dinámica que parece un vídeo, ya no es una imagen estática, es una imagen dinámica. Es como si reprodujésemos una instalación en vivo, sin haberla hecho. Esto es una sala de demostraciones en pequeño. Y esto es otro software de ANSYS, que es el ANSYS Discovery Live. Reproducimos la geometría en 3 dimensiones y a tiempo real yo puedo, veis a la derecha, está corriendo el tiempo, yo puedo ver a tiempo real perfectamente la velocidad, temperatura, puedo cambiar el caudal y en el acto me está cambiando directamente cómo está funcionando el edificio. Pues, así estamos reproduciendo actualmente las condiciones, los métodos de impulsión de aire dentro de los edificios. Esto nos permite hacer prueba-error, porque luego cuando tenemos que reproducir un edificio o un proyecto, al final nos vamos al laboratorio, siempre que el proyecto sea importante, lógicamente. Pero el CFD nos permite hacer esta prueba-error. Antes de meter el laboratorio y ver si algo es erróneo, lo que hacemos es simular con CFD diferentes resultados, unidades terminales, diferentes operativas para llegar a la solución más correcta. Y una vez que hemos llegado a la solución correcta, la metemos en fabricación, fabricamos esta unidad terminal y lo metemos en laboratorio. De ahí que nos ahorramos procesos muy, muy costosos que son los procesos de laboratorio. Un proceso de laboratorio es muchísimo más costoso que un análisis CFD, con lo cual, para nosotros, primero, que podemos reproducir un proyecto sin hacer un proyecto que no sea lo sumamente importante, sin meter en un laboratorio. Y lo segundo, un proyecto importante que metamos a un laboratorio o un desarrollo I+D, lo podemos pulir previamente con un análisis CFD. Aquí veis, por ejemplo, este dibujo es impulsando a fachada. Ahí veis dos conductos con rejillas de retorno. Esto es una isla. Si veis, es una isla colocada entre medio con una faja y aquí tenemos las rejillas impulsando a fachada. Con lo cual, aquí vemos perfectamente si llega la rejilla. Aquí no hay efecto Coanda.
Esto, por ejemplo, es un típico caso que nos dicen, oye, aquí tenemos una faja que tenemos 500 milímetros de efecto Coanda, pero a partir de los 500 milímetros ya no tenemos techo. La vena de aire se va a caer, pues bueno, aquí vemos que no se cae, que sigue completamente recta, que pega en la fachada y baja, ¿vale? Y veríamos que la rejilla, con un alcance no muy elevado, aquí en este caso eran 2-3 metros, seguía la trayectoria uniforme y llegaba a la fachada. Esto, por ejemplo, es el típico caso de impulsión, por ejemplo, de vigas frías activas o de difusión lineal con alas perimetrales, que nos dicen, oye, pues si ponemos una ala perimetral de 200 milímetros, va a mantener la línea, la vena de aire longitudinal o rectilínea durante 2-3 metros. Pues se puede reproducir perfecto. Los difusores radiales, otro ejemplo. Los difusores radiales son los típicos difusores de conos o difusores cuadrados, como el que veis aquí en la fachada, que se comportan como veis en esta imagen CFD. Necesitan efecto Coanda, necesitan techo, sale el aire con efecto radial, la máxima velocidad de aire está a la salida de difusor y entre difusores. Una vez que pega entre difusores, veis que hace como un efecto cortina. El difusor radial, ¿cómo se comporta a diferencia de un difusor rotacional? Pues lo que haría es como si fuera, pues como cubículos, pues impulsaría el aire desde el centro del difusor, crearía como unas cortinas que al final lo que lograrían es una difusión por mezcla de aire efectiva en todo el recinto y crearía pues como si fuera pues como 4 cubos, es 4 cubos totalmente diferenciados con la máxima velocidad de aire entre difusores y la máxima velocidad de aire entre difusores y en la parte pegada al techo. Esto es una difusión radial hecha por CFD. Y esto mismo lo veríamos en laboratorio. En laboratorio veríamos exactamente lo mismo. Otro sistema por mezcla de aire y unidad terminal, difusión lineal. La difusión lineal, si lo simulásemos en 3 dimensiones, aquí veis que hemos incorporado otro elemento más. ¿Veis esa especie de círculos, de tótems, que son esos cilindros? Son las personas. Ahí lo que hemos reproducido son los vatios de carga sensible de una persona. Entonces, le metemos pues entre 60 y 70 vatios que tiene la persona porque tenemos que hacer un balance de masa y energía. Es importante porque cuando reproducimos el CFD siempre os pedimos el estudio de cargas. Esto no lo hacemos a voleo. Aquí os decimos, dame la carga sensible interior. Y con la carga sensible interior, que veis la fórmula que os he puesto antes, y con el delta T de 10 calculo un caudal. Y ese caudal de aire es el que voy a introducir por los difusores, elementos terminales. Pero ojo, luego tengo que hacer el balance de masa y energía, y eso significa que tengo que implementar las cargas reales al edificio, con lo cual, cuando os pido la carga sensible interior, os digo, vale, dime la carga sensible interior de la fachada, dame la carga sensible de las personas, dime dónde va a estar la iluminación, dónde va a haber un elemento donde va a emitir uno o me va a radiar energía, con lo cual así logro perfectamente saber cómo se va a distribuir el aire dentro del edificio. O sea, al fin y al cabo es reproducir el estudio de cargas en forma tridimensional en dinámica de fluidos, impulsando ese aire para combatir las cargas internas. Eso es lo que estamos haciendo en el CFD. Y aquí veis que hemos implementado las cargas interiores y aparte de la fachada, aquí tenemos la carga en fachada y una pequeña carga en suelo. De aquí veis cómo veis la temperatura, lo que veis que sube hacia arriba son las cargas convectivas que tenemos por ser una persona. La carga convectiva, nosotros como personas generamos una corriente ascendente de velocidades entre 0,3 y 0,45 metros por segundo. Nuestra cabeza, simplemente porque somos como bombillas de 60 vatios. Esto es otro análisis por difusión lineal. Y veis que la máxima velocidad, si eso nos fuésemos a un laboratorio, este mismo ejemplo CFD es, me voy al laboratorio, aunque os he puesto aquí un inductor, la forma es por difusión lineal.
Veis que la máxima velocidad de aire se produce entre difusores y en la pared. El aire cae y climatiza a las personas, ¿vale? Y eso es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, con lo cual el laboratorio nos corrobora el CFD. Lo primero que hemos hecho es calcular nuestro estudio de cargas, irnos al software, irnos a la tabla, a los catálogos. Con eso seleccionamos el difusor. Tenemos unas velocidades. Si me voy al CFD, me corrobora lo que yo he calculado con las tablas. Y el laboratorio lo que me hace es comparar, corroborar que lo que he hecho, lo que he calculado con el CFD es lo que da la realidad. Y luego, después del laboratorio, lo que me va a decir es esta solución puesta en vuestro proyecto es lo que yo estoy viendo tanto en el CFD como en el laboratorio, como lo que como ingeniero proyectista, instalador, he calculado con mi catálogo, ¿vale? O sea, veis que nada es excluyente, o sea, que todo tiene su flujo natural, desde la selección técnica con catálogo hasta el ensayo CFD, hasta corroborarlo con el laboratorio, hasta hacer el commissioning del edificio. O sea, todo tiene su flujo natural y nada es excluyente. El difusor rotacional, el difusor más vendido de España. Aparte de Trox, es el que más vendemos. Aquí veis la dinámica por fluido computacional de rotacional. Os puedo corroborar, os puedo decir que es muy complicado simular un rotacional en CFD. Muy complicado. Los patrones no son tan intuitivos como las rejillas o como la difusión lineal. Aquí los vectores de salida, tenemos que colocar un vector de salida por cada deflector. Cada deflector tiene un vector de salida que depende del caudal de aire y depende de la geometría del difusor. No es fácil hacerlo. Nosotros tenemos una persona que Juan Carlos la conoce muy bien, que es Esteban, que lleva muchísimos años haciendo CFDs. Y llevamos como Trox España realizando CFDs desde hace más de 15 años. Tenemos una larga experiencia. La difusión rotacional es, de lejos, la más complicada de simular en un análisis CFD. Aquí veis cómo se comporta un difusor rotacional con dinámica de fluidos computacional. Veis que es un vídeo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que para una persona, para una propiedad, para una persona que no está muy ducha con el CFD, con ver la aerodinámica, la dinámica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes, etcétera, si le envío un vídeo, lo ve perfectamente. Si le envío un estudio CFD de 35 páginas con ecuaciones, con palabras muy técnicas de aerodinámica, etcétera, y con un folio de conclusiones, directamente se me va a ir a la última página de conclusiones a leerla. Y va a decir, funciona, vale. Pero si le envío un vídeo lo va a ver mucho mejor. Entonces, de ahí que lo que estamos haciendo ahora es del ensayo de Fluent, que es, ojo, lo que estoy diciendo, el Fluent es de muchísima más precisión que el Discovery Live. Pero el Discovery Live para aplicaciones donde evidentemente no sea un laboratorio o no sea pues una terminal o la terminal T4 donde queremos garantizar pues un estudio CFD muy bueno, es suficientemente válido para verlo. Y veis, y esto es lo que veríamos en el laboratorio. Lo que antes hemos visto en el CFD 3D, esto lo vemos en el laboratorio con humo. Veis que corrobora exactamente el CFD. Es un sistema por mezcla de aire con alta inducción. La inducción es que movemos gran cantidad del aire ambiente. Un difusor rotacional puede llegar a índice de inducción fácilmente entre 10 y 15. Eso significa que mueve 15 veces el aire impulsado por cada metro cúbico de hora impulsado. La tobera, fijaos, otro elemento que es un pelín complicado también. Funciona una tobera por CFD. Esto es una tobera tamaño 315, es una tobera impulsando alrededor de 1.500 metros cúbicos hora, altura de colocación 8 metros y alcance 15 metros. Es lo que estáis viendo aquí. 1.500 metros cúbicos hora por tobera,
altura 8 metros y alcance 15 metros. ¿Veis? Lo azul es la inducción, que es complicado de ver, porque muchas veces lo decimos, la tobera induce mucho. Digo, bueno, ¿y qué es la inducción? La inducción es mover el aire ambiente. La velocidad está arriba. Veis que la velocidad de aire, que es la gráfica que veis a la derecha, esto azul es la velocidad de aire mayor, está en la salida de la tobera. Está en el chorro de aire de la tobera que no se desprende. No hay techo, no hay efecto Coanda. La vena de aire se va desplazando. Sin embargo, veis que va moviendo otro aire azul que no está en la vena de aire. Ese es el aire ambiente y eso es la inducción. Las toberas mezclan entre 10 y 20 veces, incluso hasta 30 veces el aire ambiente. Cuanto la inducción está directamente ligada con la velocidad efectiva de impulsión y el alcance. Cuanto mayor es la velocidad efectiva de impulsión y mayor es el alcance, mayor es la inducción. Este sería un típico caso de cómo ver la inducción. Ver una tobera con humo es complicado, muy complicado. Y ya no es porque sea complicado, es que en una nave industrial meter humo, pues no es tan fácil como meterlo en una sala con alturas 3 metros en difusor rotacional. Entonces, fijaos que el CFD nos ayuda muy mucho para ver una tobera. La tobera lineal es un elemento estético que se está poniendo muy de moda actualmente, porque es un elemento terminal que está justo entre medio entre el difusor lineal y la tobera. En zonas donde tenemos alturas de impulsión entre 3 y 5 metros y alcances de 10 metros, alcances no muy grandes, la tobera lineal es un elemento que encaja perfectamente. Pues aquí veis cómo se simularía una tobera lineal. En este caso sería con efecto Coanda. También puede ser sin efecto Coanda. Veis que la vena de aire no cae. Al principio parece como que quiere caer esa bolsa que se crea. Esa bolsa que se crea es la inducción. Eso es que está moviendo aire ambiente, pero no se cae. La vena de aire llegaría hasta la sala, chocaría y bajaría. Esta tobera lineal está situada a 3 metros de altura y un alcance de 7 metros. La rejilla, bueno, no se comportaría tan bien. Una multitobera estaría sobredimensionada. ¿Dónde estamos mejor? Pues con la tobera lineal. Esto, por ejemplo, es nuestra sala de ensayos. Esta es la simulación CFD de nuestra sala de ensayos. Y aquí os pongo la realidad. Esta es la sala aerodinámica de Trox España, la que tenemos en nuestro laboratorio. Entonces, veis que estamos replicando exactamente lo que estáis viendo en el CFD. El aire se impulsa, tiene efecto Coanda, no cae y lo que hace es chocar contra la pared de enfrente. Con lo cual, una persona situada dentro de la sala, no hay ningún problema. ¿Veis que el humo? ¿Veis cómo vuelve el humo? Porque lo que hace el aire es contra la pared, bajar y como todavía tiene carga sensible, lo que hace es adherirse al suelo y volver hacia el retorno que estaría en esa parte. ¿Veis cómo se crea una mezcla de aire uniforme? Entonces, veis que todo tiene su lógica, todo tiene su estudio CFD y todo tiene su análisis de datos en el laboratorio. Otro análisis típico que hacemos con CFD, el tratamiento de fachada. Nos puede servir perfectamente. Altura, quiero hacer un tratamiento de fachada impulsando a 5 metros, que es lo que estáis viendo, con una rejilla. No puede ser, porque la vena de aire no llega. Entonces, ¿qué le decimos? Cambia a una tobera lineal. ¿Por qué? Porque la tobera lineal te va a garantizar un tratamiento perimetral, un tratamiento de fachada perfecto en esos 5 metros. ¿Cómo lo hacemos? Pues os pongo un CFD, os pongo la tobera e impulso el aire. Y vemos si la vena de aire baja perfectamente hasta la zona de ocupación, ojo, sin velocidades indeseadas, ¿no? Sin corrientes de aire. Lo cual vemos perfectamente pues, cómo se comporta un tratamiento de fachada con una tobera lineal impulsando a 5 metros. ¿No? Pues es otra aplicación muy útil de la dinámica de fluidos. Bien, la difusión por desplazamiento. Hasta ahora acabáis de ver mezcla de aire. Difusión por desplazamiento. La difusión por desplazamiento son difusores de aire que introducen el aire a baja velocidad por la parte baja
encuentra a las personas y el aire sube por diferencia de temperaturas. Aquí la velocidad de aire es de 0,25, 0,30 metros por segundo y lo que queremos es impulsar, inundar la zona de ocupación para que por diferencia de temperatura, cuando encuentra un foco caliente, el aire tienda y suba. Esto es la difusión por tipo desplazamiento. Y estos son, veis, lo que recrea las personas, los focos calientes. Si esto lo lleváramos al laboratorio, veis que los difusores impulsarían, en este caso es por efecto, es mezcla de aire, es desplazamiento con rotación, ¿vale? Para que mezclen un poquito más, pero el delta T es de 6. Si nos fuéramos a una difusión por desplazamiento pura, el delta T es un poquito más bajo, 3 grados. Si nos vamos a un difusor por desplazamiento tipo suelo con una rotacional, podemos llegar a un delta T hasta 5 o 6 grados, produciendo el mismo efecto. Lo que queremos es estratificar. Aquí veis, esta es la difusión por desplazamiento, la típica que podéis ver, por ejemplo, en terminales de aeropuerto, en industrias, un aire a baja velocidad, 0,25 metros por segundo, que en la cercanía de las personas llega a ser menor a 0,1 metros por segundo y por diferencia de temperaturas, cuando encuentra un foco caliente, que es la persona, lo que hace es climatizarla y creamos una estratificación. La zona ambiente, lo que haremos es en la zona ambiente crear un microclima hasta 2 metros de altura, 2,5 metros de altura, y a partir de los 2 metros de altura queremos estratificar, queremos que la temperatura aumente. Y el retorno, la extracción por arriba. Es una inundación, una inundación de aire limpio, de aire a menor temperatura, porque la difusión por desplazamiento es en frío, no es en calefacción, y lo que queremos es que las personas que son focos calientes asciendan. Queremos climatizarlas, con lo cual, ¿cómo la climatizamos? Pues por diferencia de temperatura. Entonces, aquí veis que se inunda y que directamente las personas, parte de este aire, lo voy a un poquito más rápido porque la difusión por desplazamiento le cuesta un poquito más. ¿Veis la inundación? Esta inundación de aire y cómo asciende el aire, climatiza a la persona y una vez que la ha climatizado lo que hacemos es calentar toda esta masa de aire en la parte superior. Si esto lo llevásemos al laboratorio, ahí veis, vamos a simular este mismo difusor por desplazamiento. Veis que se ve el humo, se ve el humo blanco desde la esquina. Creamos esta misma inundación. Estos dummies son los focos calientes, que al fin y al cabo son bombillas incandescentes para lograr la temperatura o mantas radiantes. Y veis esta inundación que empieza a subir como si fuese la persona, climatiza a la persona y una vez que la ha climatizado producimos un aumento de temperatura en toda la parte alta y garantizamos las condiciones de confort en toda la zona de ocupación. Esto es la difusión tipo desplazamiento. Bien, vigas frías, inductores. La inducción de aire, bueno, yo creo que en otras charlas, aunque esta no es el objeto de esta charla, es la inducción de aire ambiente, sistemas aire-agua. Parte de la energía la introducimos por medio de unas baterías de agua en el interior y parte de la energía la introducimos con un aire primario tratado en una unidad de tratamiento de aire. La impulsión de aire, la generación de energía es por medio de aire-agua, pero la impulsión de aire, de todo ese aire tratado, se produce por medio de difusión lineal, con lo cual la impulsión de aire exactamente igual a los difusores lineales. Necesitan efecto Coanda los inductores. Introduciremos toda la carga sensible que está generada por aire y por agua al ambiente por medio de difusores lineales con efecto Coanda. Por eso hay dos tipos de vigas frías. Unos, las que necesitan techo, que van enrasadas al techo, y otras, las que van sin techo, pero
les introducimos una especie de alas de prolongación para generar este efecto coanda, para que la vena de aire no se desprenda a la zona de ocupación. Bien. Este es el vídeo que habéis visto anteriormente. Es el mismo de la difusión lineal. Por eso tampoco voy a ahondar mucho en este tipo de inductores, porque esto sería otra charla entera de hablar de vigas frías activas y pasivas. Bien, ¿para qué nos vale también la dinámica de fluidos? Para los quirófanos, en las áreas de seguridad, por ejemplo, el flujo unidireccional. Un quirófano tipo A, sabéis que la normativa hospitalaria, la UNE 100-713, diferencia entre dos tipos de quirófanos, tipo A y tipo B. Tipo A es el de altas exigencias, por ejemplo, donde queremos operar, pues, por ejemplo, cirugía cardíaca, neurocirugía, etcétera, donde prótesis, donde queremos una limpieza del paciente extrema. Queremos que la herida no se infecte, con lo cual introducimos un aire filtrado siempre con una filtración de alta eficacia mínimo H14, y ese aire lo introducimos focalizado encima del paciente, por medio de un flujo unidireccional, flujo laminar. Y eso lo podemos simular con dinámica de fluidos, por ejemplo. Esto, en este caso, es 2D. ¿Veis? Que todo lo que os he enseñado son 3D, que es la tendencia ahora, pero esto, por ejemplo, es un análisis con Fluent en 2D. ¿Veis cómo se resuelven las relaciones de balance de cantidad de movimiento, energía y masa en cuanto a la presión? Si la presión total es uniforme, eso significa que la mezcla de aire es homogénea. Las trayectorias de las partículas es lo que más simulamos en un quirófano, en una sala blanca. ¿Por qué? Porque queremos ver que esas partículas no chocan, no contaminan otras salas. Aquí veis que el flujo unidireccional lo que necesita es que el aire esté correctamente filtrado, correctamente limpio, bañe al paciente, que lo limpie, que limpie al personal quirúrgico, a las enfermeras, a los cirujanos y al instrumental quirúrgico. Queremos que limpie todo eso. Y una vez que lo limpie, que se lleve las sustancias contaminantes fuera hasta el retorno. Eso queremos. No queremos que las trayectorias vuelvan al paciente, ¿vale? Entonces, de ahí que con CFD veríais perfectamente la trayectoria de las partículas. Y nos daría la edad del aire. Antes os he dicho, el CFD nos puede permitir obtener la edad del aire. La edad del aire significa el tiempo de permanencia de una partícula dentro de la sala, desde la impulsión hasta la extracción, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en flujo unidireccional sería entre 80 y 120 segundos. Si nos fuésemos a un quirófano tipo B, que es los típicos quirófanos del resto de operaciones, que no son operaciones de alto riesgo, pues sería con rotación. La rotación, ya habéis visto, las trayectorias de las partículas son caóticas. Esto es la rotación. Sin embargo, lo que logramos es una mezcla uniforme en menor tiempo. Así se comportaría un difusor rotacional. La velocidad sería un poquito mayor, pero el tiempo de permanencia de la partícula sería menor, entre 30 y 60. Para eso nos vale también la dinámica de fluidos. Y otra aplicación también muy buena de la dinámica de fluidos es la distribución efectiva del aire, de la ventilación. Durante el COVID, esto nos vale para saber el tiempo de permanencia, la dilución de los contaminantes. Dependiendo de la situación de los retornos, de cómo impulsamos y dónde están situados los retornos, podemos saber si la partícula se extrae antes o no, si permanece más tiempo dentro de la sala o fuera de la sala. Muchas veces a los retornos de aire no se les da importancia, a la situación de las unidades terminales tampoco. Muchas veces decimos, vamos a meter el aire por una esquina y ya veremos por dónde sale, lo meteremos por la otra. Pues también es muy importante porque una buena colocación de selección del número adecuado de las unidades terminales de aire y del número adecuado del retorno nos puede beneficiar en cuanto a la eficiencia de ventilación. La eficiencia de ventilación significa reducir la edad del aire, reducir más rápidamente la concentración de partículas contaminantes dentro de la sala.
una típica aplicación del CFD, aparte del equilibrado de conductos. Esto no he hablado aquí, pero también es otra típica aplicación que utilizamos el CFD para realizar equilibrados, para optimizar conductos existentes y reducir pérdidas de carga o incluso reducir reguladores de aire o equilibrar con chapas. Bien, y con esto ya terminamos aquí, ya os he dado una paliza importante y yo creo que la idea de cómo utilizamos actualmente la dinámica de fluidos y cómo le hemos dado una vuelta más y utilizamos la dinámica de fluidos en 3D, como si fuera vídeo y como un laboratorio, que nos puede ayudar para impulsar el aire, cómo se puede comportar la distribución de aire dentro del edificio. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Roberto. Tengo aquí las preguntas que tengáis, pues sí, tengo ahí algunas preguntas y bueno, una de ellas ya la he resuelto, puesto que ya nos has comentado que el programa es el Fluent de ANSYS, ¿vale? Me comenta alguno que qué máquina hace falta para correr ese programa. Es decir, ya sabemos además que es un programa que no es baratito, que no es barato, que no es gratis, para empezar, que no es gratis, que no hay, que hay eso, que hay que gastarse los dineritos, pero al margen de lo que cuesta, que eso ya es anecdótico, ¿qué máquina hace falta para correr ese equipo, Roberto? Pues actualmente el ordenador, para que os hagáis una idea, el ordenador que tenemos, desde luego un portátil al uso con un Core i7, por ejemplo, os pongo un ejemplo, no puede con este programa. El que tenemos nosotros, pues tiene actualmente 6 núcleos, 6 procesadores de Core i7, para que os hagáis una idea. Cuanto mayor sea el número de procesadores, pues evidentemente mayor es el tiempo de respuesta. Eso para el Fluent. El ANSYS Discovery Live, este que veis en 3D, necesita menos procesadores, pero sí es importante que necesita tarjetas gráficas dedicadas exclusivamente con un procesador, como si fueran las tarjetas gráficas de los gamers, de los videojuegos. No puede tener una tarjeta gráfica normal y corriente, necesita tarjetas gráficas con su procesador incorporado y con memoria dedicada. Pero desde luego entre 4 y 6 núcleos. Entonces, me pregunta aquí otro asistente que lógicamente es una herramienta que disponéis vosotros de ella exclusivamente, y cómo puede acudir entonces un cliente, sea instalador, sea ingeniería, sea propiedad, para resolver un problema de distribución de aire. Bueno, pues nosotros tenemos, antes os lo he comentado, tenemos un departamento de dinámica de fluidos, el departamento I+D, una de las personas está dedicada a dinámica de fluidos computacional, no únicamente para los clientes, que lo tenemos, sino para I+D. Todos los productos que desarrollamos previamente se han estado simulados por CFD. Nuestro departamento está a disposición de las ingenierías, propiedades, instaladores, cualquier recreación de vuestros espacios. Simplemente nos tendríais que enviar pues la geometría en 3 dimensiones, el estudio de cargas, y os enviaríamos, España está a disposición de realizar informes de dinámica de fluidos para analizar los comportamientos con el informe de nuestras impresiones en función de posibles mejoras y nuestras conclusiones si el sistema está bien seleccionado o no. Vale. Estoy mirando aquí sobre diseño de productos. Hablabas de que estáis recurriendo a CFD para hacer todos los nuevos diseños de productos. Me pregunta si alguna que otra unidad se ha tenido que modificar una vez que habéis utilizado el
el diseño con CFD? Es decir, unidades, ya equipos antiguos, si habéis visto que con el CFD se podría modificar y mejorar las características del mismo. Hombre, está claro que lo nuevo lo optimizáis, pero lo existente, ¿se han modificado algún? Porque, por ejemplo, de los difusores, hemos visto que es el más complicado de todos los diseños. ¿Habéis visto cambios suficientes como para modificar ese diseño? Pues mira, hay muchos y la verdad es que os podía haber puesto una diapositiva con todos los que hemos mejorado con CFD. Mirad, el primero que mejoramos con CFD fue el difusor, mejorar el Airnamic, el difusor rotacional. Tenemos un difusor en composite, en material plástico, es el Airnamic, con lamas tipo airfoil, tipo turbina, que se diseñó íntegramente con CFD. Entonces, logramos otro difusor, que es el Sarto, que es el que no me gustaba hacer publicidad, pero bueno, es el que podéis ver en la mayoría de los principales supermercados, la mayor cadena de supermercados de España. Y es el difusor diseñado íntegramente con CFD. Partiendo del rotacional, el WW, lo que se quiso es un difusor rotacional que se pudiese instalar encima de una chapa perforada y que impulsase el mismo caudal de aire de un difusor rotacional estándar. ¿Qué hicimos? Diseñar por medio de CFD, por dinámica de fluidos, un difusor en material composite que impulse mucho más caudal de aire, que es el que me va a quitar el elemento restrictor, la chapa perforada, con lo cual diseñamos un difusor rotacional por CFD de mucho más caudal, o sea, que tuviese menos pérdida de carga, con lo cual impulsa más caudal, y que luego me lo iba a quitar, entre comillas, la parte frontal, con lo cual me queda un difusor del diseño impulsando el mismo caudal que un difusor estándar del mercado. Ese fue uno de los primeros equipos por CFD. El segundo, el regulador de caudal constante, por ejemplo, el VFL, un regulador de caudal de plástico, que es una lama plástica, que se vio que podríamos reducir el ruido regenerado con unos dientes aserrados. Si veis la lama, lleva una especie de dientes aserrados que lo que reducen son las turbulencias, los vórtices al paso de aire por la lama. Eso se diseñó íntegramente en CFD. La nueva compuerta cortafuegos, nuestra nueva compuerta cortafuegos, las compuertas cortafuegos que teníamos antiguamente, cuando cerraban sobre un marco metálico. Sabéis que una compuerta cortafuegos dispara por temperatura. Cuando llega a 72 grados, la lama cae y cae por gravedad. Hace estanqueidad contra un marco que tiene la carcasa, con lo cual cierra la lama, hace estanqueidad y no pasa el fuego ni el humo. Bien, pues por dinámica de fluidos lo que dijimos es, vamos a quitar esa especie de reborde de 5 o 10 milímetros que lo que produce es pérdida de carga adicional, sobre todo en compuertas cortafuegos pequeñas de 200 por 200 y ruido regenerado. Vamos a ponerle una junta intumescente a la lama, que lo que va a hacer, en caso de fuego, la lama va a caer, la lama cae y cierra, pero hace estanqueidad la junta y quito todo este elemento de cierre y evito el ruido regenerado y evito potencia sonora, ¿vale? Potencia sonora y pérdida de carga. Y eso se hizo también por medio de CFDs. Os he puesto unos. Una consulta sobre el programa, el Fluent da resultados de ruido, es decir, de aumento de presión sonora. Se puede reproducir, sí. Se puede reproducir, aunque la potencia sonora se calcula por medio de fórmulas, porque la potencia sonora está directamente relacionada con la pérdida de carga. Con lo cual, el dato que nos da el Fluent es pérdida de carga que lo transformamos con ecuaciones a potencia sonora. O sea, realmente lo calculamos con Fluent, pero a través de la pérdida de carga. Está claro. Otra cosilla, me preguntaban aquí sobre quirófanos que, como sabemos, nos obligan a caudales de impulsión de 2.400 metros cúbicos hora, básicamente para diluir
lo que son los gases anestésicos, ¿verdad? Y me preguntaban cuál sería el caudal mínimo que podíamos mover para mantener los parámetros de calidad aceptables. El problema es que no se debe mover menos de 2.400 mientras estemos utilizando los anestésicos derivados del nitrógeno. Cuando cambiemos a otros y ahora parece que se va a empezar a utilizar CO2, a lo mejor cambian esas cantidades, pero de momento estáis siempre limitados por al menos 2.400 metros cúbicos y 20 renovaciones, ¿cierto, Roberto? Correcto. O sea, efectivamente, sí, ya ha respondido a la pregunta, Juan Carlos. Es exactamente lo que acabas de decir. En Alemania sí que impulsan más cantidad de aire. Por ejemplo, en los quirófanos de flujo laminar, de flujo unidireccional, se impulsa a 3.600 metros cúbicos hora. Incluso ahora la tendencia es ir a quirófanos más grandes, de más metros cuadrados, llegar hasta los 5.000 metros cúbicos hora. Fuera de España, yo creo que con la nueva normativa hospitalaria van a dejar recircular, porque si tengo un filtro terminal H14 en la sala, me da igual recircular. O sea, siempre que introduzca los 2.400 metros cúbicos hora de aire de ventilación y recircule el resto, si tengo un filtro absoluto en la unidad terminal, no pasa nada. Entonces, yo fundamentalmente es lo que justamente acabas de decir, Juan Carlos, siempre hay que introducir el caudal de aire de ventilación mínimo para diluir los gases narcóticos y luego para garantizar la higiene y condiciones térmicas del quirófano, lo que hay que introducir es el caudal de aire que necesitemos con el delta T que necesitemos. Y para eso sí que se tiene que poder recircular porque tenemos una unidad filtrante de alta eficacia en la unidad terminal. Esto va a cambiar, ¿eh? El 100% de aire exterior se va a acabar en la nueva norma. Por último, tengo aquí una pregunta que a lo mejor no es para ti, a lo mejor es para tu jefe, pero me pregunta si vais a dar precio de hora de ingeniería. Es decir, si en un momento determinado se os pide que se hagan, pues no sé, 20 simulaciones de locales y demás, oye, a lo mejor resulta que al final vende lo mismo o nada. La pregunta es, ¿podréis vender ese producto hora de simulaciones? Al menos para ti, pero yo lo dejo ahí. Sí, bueno, actualmente estamos haciendo ofertas. Primero nos pasáis los requerimientos y nosotros siempre hacemos una oferta. O sea, hacemos una oferta con el tiempo que vamos a estar, el informe y todo eso. O sea, sí que lo podemos hacer. Pero no hacemos el tiempo hora de ingeniería. Lo que os hacemos es una oferta por el informe, por la simulación y el informe que luego os vamos a enviar, porque realmente yo creo que no os vale nada que os enviemos fotos. Yo creo que lo que os vale es nuestro informe con las mejoras que os proponemos, porque lo que sacamos del CFD muchas veces no es 4 dibujos, os decimos, oye, cambia esta unidad terminal por esta otra o posiciónala en lugar de donde tú me propones, posiciónala en otro lugar. Claro, lo que tenemos en muchos casos es un anexo a un proyecto o a un trabajo. Eso es. Claramente. Bueno, yo creo que llevamos ya hora y 20, que es lo justo que debe durar como mucho una presentación de este tipo. Veo que no hay más preguntas, con lo cual, por mi parte, doy por terminado. Y, como siempre, agradeciendo a Trox, a Roberto y a Yolanda su participación. Y, por supuesto, Roberto, dándote la enhorabuena, porque, en fin, esto es una masterclass, una más de las que te hemos disfrutado. Que, señores, nos vemos en otra. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Hasta luego. Hasta luego. Roberto, ¿me escuchas?